con el tema extraterritorialidad de la Ley Penal Federal como garantía de seguridad jurídica ante el desplazamiento forzado. Recibimos al Defensor Público Federal, doctor Noel Francisco Valenzuela Reina. Esa ovación, ese aplauso para recibirlo. Bienvenido sea usted. Sí, pues primeramente, muchas gracias de verdad por la invitación. Agradezco la gentileza al doctor Héctor Robles, por supuesto a mi estimado amigo el maestro Juan José Godoy, con quien vengo compartiendo ya desde hace un tiempo el aula, cuando alguna vez fuimos costeños, y por supuesto a todo el personal docente que pues nos invita a estas pláticas pues enriquecedoras. Gracias por supuesto a todos ustedes, a la comunidad universitaria por recibirme, y de verdad deseo que esta plática, que más allá de una conferencia, pues se va a tornar, o quiero tornarlo como una charla. Esto es un aspecto especial de mi carrera como defensor público, y quise compartírselo dentro del marco precisamente de un aspecto que tenemos, o que hoy nos duele en estos días, temas de migración o desplazamiento forzado, ya sea interno o cruzando pues las fronteras. Saben, creo que lo quiero hacer a manera, pues ¿cómo le llamaremos?, de chisme, pero es real, para no cansarlos. Dentro de mi experiencia, considero y puedo catalogar este asunto como uno de los asuntos pues más bonitos, así yo le pongo, por todo lo que se logró. Y saben, este asunto se resolvió aproximadamente en febrero del 2022, y en estos momentos es cuando descansa mi alma por haberse logrado ese asunto. Ahorita ya van a ver a qué me refiero. Me disculpo de antemano por no proyectar fechas y nombres reales, pues por misma seguridad ustedes van a ver, pues se realiza esto, o lo omito. Nada más les puedo decir que esto pasó en el estado de Michoacán, y lo comento de esa manera, que fue en el estado de Michoacán, porque seguramente para todos nos es familiar que existe la fuerte presencia de la migración. Sin embargo, también no nada más una migración voluntaria en busca de oportunidades, por supuesto, sino también un desplazamiento forzado derivado pues de las amenazas y de las problemáticas que se viven en el estado de Michoacán por parte de la delincuencia organizada. En ese sentido es que gira la plática. Bien, el tema que hoy me permito exponer es la extraterritorialidad de la Ley Penal Federal como garantía de seguridad jurídica ante el desplazamiento forzado. Bien, miren, respecto de los hechos, no sé si se alcance a ver. Bueno, pasa aquí, ya comentamos, es en Michoacán. Dice: Víctor, elemento de la policía michoacana, junto con otros 3 compañeros de la misma corporación policíaca,
Les fue iniciada carpeta de investigación ante la Fiscalía General de la República por los delitos de falseo en declaraciones ante autoridad distinta a la judicial y simulación de pruebas, ilícitos previstos y sancionados por los artículos 247 y 248 bis del Código Penal Federal. Lo anterior, derivado de una puesta a disposición de 2 personas por parte de ellos, o sea, de la Policía Michoacana, ante el agente del Ministerio Público Federal por diversos delitos, entre ellos portación de armas de fuego de uso exclusivo y posesión de cartuchos y cargadores también de uso reservado, y en donde en realidad quienes intervinieron en los hechos y realizaron la detención fue el Ejército Mexicano. Sin embargo, estos 4 elementos, entre ellos Víctor, signaron el informe policial homologado, al parecer bajo órdenes de un mando superior, aspecto que salió a relieve en la audiencia inicial de los detenidos supuestamente por la Policía Michoacana y que derivara en una vista realizada por el juez de control de causa en contra de Víctor y sus compañeros para que el representante social abriera las indagatorias correspondientes. Al realizarse la investigación mencionada por parte del Ministerio Público Federal, este consideró que existían elementos suficientes para judicializar el asunto y formular imputación en contra de Víctor y sus 3 compañeros policías por los delitos ya mencionados de falseo en declaración ante autoridad distinta a la judicial y simulación de pruebas. Bien, ahí empieza todo. No sé si me di a entender. Así a grandes rasgos, eran personal de la Policía Michoacana, signan un informe policial homologado de una detención que por supuesto a ellos no les consta. Esto es realmente una detención realizada por el Ejército. Esto es por el año aproximadamente del 2018. Ustedes han de recordar precisamente en las iniciativas de ley del expresidente Enrique Peña Nieto. Él presenta una iniciativa de seguridad interior, así se le llamó. Esta iniciativa tenía como finalidad, a grandes rasgos, pues de legitimar precisamente las acciones del Ejército. Recordemos algo que el oficialismo actual pues tanto nos recuerda todas las mañanas, la famosa guerra contra el narcotráfico por parte de Felipe Calderón y haber sacado a la calle al Ejército para hacer tareas de seguridad pública. Entonces, este aspecto continuó no nada más en el sexenio de Felipe Calderón, también Enrique Peña Nieto opta por no encuartelar nuevamente al Ejército y permanece en las calles haciendo tareas de seguridad, pero Enrique Peña Nieto trata de legitimar de legalizar estos aspectos, estas tareas del Ejército en materia de seguridad pública. Por supuesto llega un nuevo partido, el que ahora conocemos como Oficial, y pues la cosa no fue distinta, ¿sí? La cosa no fue distinta, no retiran al Ejército de las calles, pero lo legitiman ya con una alquimia que se aventaron, que es la Guardia Nacional, que no son más que soldados vestidos de policías y tienen un mando militar. Pero bueno, esos son otros temas. Ya de alguna manera se legalizó ese tema, ¿sí? La actuación del Ejército para firmar informes policiales homologados, para que actúen como primeros respondientes. Pero en ese tiempo, en esa temporalidad, no era posible. Entonces, hacían estas tareas, mandan llamar a la Policía Michoacana y les dicen, ponlos a disposición. El asunto estaba un poco más grave porque por ahí se implicaba un tema hasta de un homicidio por un enfrentamiento, ¿sí? Entonces por eso se puso medio ríspido el asunto, pero lo medular es esta parte, que la Policía Michoacana firma un informe policial homologado de hechos que no le constan, únicamente por órdenes de un mando, y los pone a disposición del Ministerio Público. Por supuesto con diversos
datos de prueba y medios de prueba en la audiencia inicial de las personas que ponen a disposición, pues sale a relieve que había sido falso, que la policía michoacana los haya detenido. Ellos en todo momento y de alguna manera bajo el estándar mínimo probatorio, por supuesto, en ese momento, pueden sostener que fue el ejército quienes los detienen. Bueno, eso por supuesto, en ese sentido estaban pues incurriendo en un delito los policías. Si fueron por órdenes de un mando o no, bueno, eso es independiente. Ellos son mayores, ya por supuesto mayores de edad, sabían que lo que estaban haciendo no era lo correcto, no era lo legal, y pues por supuesto esto les trajo consecuencias. Respecto de los artículos que les mencioné en lo que es falseo en declaraciones ante autoridad distinta, se los proyecto porque vamos a sacar un poquito de cuentas. Dice, artículo 247, se impondrán de 4 a 8 años de prisión y de 100 a 300 días multa al que, interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellos, faltare a la verdad. Eso es por lo que se le estaba investigando, y también por el 248 bis que menciona al que con el propósito de inculpar a alguien como responsable de un delito ante la autoridad, simule en su contra la existencia de pruebas materiales que hagan presumir su responsabilidad, se le impondrá prisión de 2 a 6 años y de 100 a 300 días multa. Un favor, grábenselo bien, grábense bien las cantidades para que vean cómo va desarrollándose todo. Digo, las cantidades de la punibilidad. Bien. Primero, pues, ¿qué es la extraterritorialidad? Pues es una ficción jurídica admitida en el derecho internacional, especialmente y en lo que nuestro Estado mexicano respecta, emana de la Convención de Viena, por lo cual un edificio o un terreno se considera en país extranjero como una prolongación del país propietario, como en el caso de las embajadas, consulados, entre otros también contemplados muebles, como lo son algunos buques especialmente de guerra. ¿Sí? Bien. Aquí empieza el chisme, ¿va? Aquí empieza el chisme. Como les comenté, el agente del Ministerio Público, ante pues la obligación de abrir una carpeta en contra de estos 4 policías, considera, después de varias indagatorias, que existen elementos suficientes para poder judicializar el asunto. En efecto, se judicializa y pues son citados a una audiencia para formular imputación. ¿Por qué una audiencia para formular imputación? Pudiéramos también trabajarlo como una audiencia inicial, seguramente ustedes ya saben esa parte. Pero para formular imputación, porque evidentemente no hay detenidos, o sea, estos, déjenme saco mi acordeón ahora que están de moda, ¿no? Pues no están detenidos, estos 4 elementos de la policía michoacana no están detenidos, y pues es una audiencia de formulación de imputación. Cabe hacer mención, compañeros y compañeras, que había la posibilidad de un conflicto de intereses entre estos 4 elementos. Esto es, que pudieran hacerse imputaciones unos a otros respecto de los hechos, porque ya se habían recabado de hecho a ciertas comparecencias ante el órgano ministerial. En ese sentido, es que mi instituto, especialmente mi delegación en su momento de Michoacán, nos designa a 4 diversos defensores, o sea, esto es, uno para cada uno de los policías. A mí me toca Víctor, ¿sí? Sin embargo, yo no tuve contacto con él, no sabía dónde buscarlo. Finalmente dije, seguramente a él le van a notificar que yo soy su defensor, él me va a procurar. Y pues
pues ahí nos vamos a poner de acuerdo y vamos a acudir a la cita. Llegó la fecha de la audiencia de formulación de imputación y pues resulta que Víctor no está, Víctor no se presenta. No nada más fue Víctor quien no se presentó, o sea, en total se presentaron dos, otra persona, otro elemento no. Total, manifiesto yo al juez que no tengo conocimiento del paradero para localizar a Víctor, que de hecho no había tenido contacto yo con él ni siquiera en sede ministerial, pues me percataba que de la carpeta de investigación él nunca compareció a la sede ministerial y por ende evidentemente no comparece. El juez a los dos defensores, por supuesto que no estaban nuestros defendidos, nos pide pues que salgamos de la audiencia, que salgamos de la audiencia y pues que iba a continuar para efectos de no retrasar el procedimiento, pues con la formulación de imputación en contra de los otros dos elementos. Por supuesto, digo, egreso de la audiencia, pero estuve siempre a la expectativa, primero porque dije, bueno, seguramente sus compañeros me pueden decir dónde está o qué pasó. Y digo qué pasó porque desafortunadamente es muy dado, creo que no nada más en Michoacán, pues que ya cuando una persona no aparece es porque ya le ejecutaron, y máxime cuando son policías. Entonces esperé a que se desarrollara la audiencia inicial. Sin embargo, yo tenía una preocupación y consideraba yo que los policías también tenían la misma preocupación que yo. Les dije que se grabaran más o menos estas punibilidades. Primero, decíamos de 4 a 8 años de prisión y acá de 2 a 6. Seguramente pudiera entrar en un concurso, ¿sí? Sin embargo, para proyectar en un momento dado un procedimiento abreviado, digo lo que luego es lo más fácil, ¿verdad? Bueno, no lo menosprecio, en ciertas ocasiones esta terminación anticipada realmente es favorable, y en el asunto resultaba favorable terminarlo a como diera lugar, porque ellos mismos al realizar las imputaciones, o sea, yo me percataba de las otras actuaciones, que los policías sí estaban generando imputaciones, pero a sus mandos, o sea, estaban diciendo, sí lo hice, pero porque me dijo fulano. Entonces dije, bueno, es que esto ya es básicamente pues una confesión. Claro que yo no le iba a permitir a mi defendido declarar hasta que no tuviera yo pues una estrategia bien planteada y hacia dónde íbamos a ir, pero yo no tenía contacto con él. Pero en un primer diagnóstico digo 4 y 2 son 6, ¿verdad? Así es como proyectarían un procedimiento abreviado. Y desgraciadamente los agentes del Ministerio Público tienen reservadas las reducciones de 1/3 parte nada más para los abogados particulares, no sé por qué. Y para los defensores públicos, si nosotros lo solicitamos, nada más reducen 1/6 parte. Ay, yo estudié Derecho porque no iba a llevar matemáticas. A ver, si 4 y 2 son 6, si le quitamos 1/6 parte, ¿cuánto da? ¿Cuánto? 5 años, bien. Y luego hace uno rápido su diagnóstico, digo, sí, pero con 5 años de prisión, o sea, si no me van a reducir más de los 5 años, no voy a alcanzar yo el beneficio, o bueno, no voy a alcanzar para él el beneficio ni del 70 ni del 90. Digo, ni del 70 ni del 90, porque el 70 del Código Penal Federal son sustitutivos de pena, que son de trabajo a favor de la comunidad, de tratamiento en libertad, X.
Y el 90 es lo más adecuado, se lo sugiero siempre, busquen por irse por el 90 y que sus defendidos agarren el 90, que es la condena condicional. La condena condicional pues es únicamente reportes, por supuesto, cumplir con otros requisitos, pero ambos beneficios del 70 y del 90 están supeditados a que no se tengan antecedentes penales. Por ahí hay unas reglas que, bueno, si es materia de ejecución penal muy bonita, la ejecución penal, y sugerible para todos, explórenla, es de alguna manera virgen, porque todos consideramos que el proceso penal llega únicamente a la sentencia y luego pobrecitos ahí los abandonan, pero la ejecución de penas, o sea, es realmente un tema muy, muy, muy interesante. Y créanme, considero yo, no lo he hecho en lo particular, pero es tanto que yo creo que sí sería redituable para un abogado particular, así es que los invito a que se preparen en ejecución de penas. Total, esta parte de los beneficios dije, no me van a alcanzar, son 5 años. Para los efectos de que me alcanzara, yo requeriría una reducción que quedara hasta los 4 años. Sí es posible, salud, sí es posible que se dé, pero insisto, a los defensores públicos, cuando nosotros lo solicitamos, no sé por qué, no nos dan menos de una sexta parte. Un tercio pues ya, no sé, está reservada para otras personas. Eso luego es lo injusto también de esta parte. Pero bueno, ese era mi diagnóstico, ¿sí? Y dije, no lo vamos a poder, no lo lograríamos. Entonces estuve a la expectativa. Cuando concluye la audiencia de formulación de imputación de las otras 2 personas, por supuesto, mediante mis compañeros, mis homólogos defensores públicos, les dije, ¿me permiten hablar con sus defendidos? Sí, ¿cómo no? Y ya les pregunto, oigan, ¿y Víctor? Dice, les digo, ¿saben de él? Sí sabemos de él, dice, de hecho nosotros tenemos el teléfono, pero la situación es de que Víctor no está aquí, no está en México. ¿Cómo? No, dice, mire, realmente tuvo que salir huyendo a Estados Unidos. Dije, ahí empezó el tema, ¿eh? Y ahí empieza la situación. Qué caray, les digo, a ver, bueno, y ya les pregunto a mis compañeros, ¿y cómo les fue a ustedes? ¿Verdad? ¿Cómo les fue a ustedes? No, dice, pues evidentemente los vincularon a proceso, ¿sí? Pero me dicen, los vincularon a proceso por únicamente 248 bis, que es simulación de pruebas. Dije, yes. Y es un criterio que también requeriría un estudio muy especial, que tenía únicamente ese juez, por cuestiones de especialidad, decía que ambos tipos no eran autónomos, realmente un argumento muy bonito que algún día lo voy a transcribir, y él consideraba, porque siempre imputaban por estos 2 delitos, él consideraba que no, que realmente su conducta estaba encuadrada en el 248 bis, que lo conocemos como la simulación de pruebas. Entonces imagínense, sentí el vientecito de la Virgen de Guadalupe, porque dije, de 2 a 6 años de prisión, ¿qué podía hacer yo con eso? Cosa que hicieron mis homólogos. ¿Qué podía hacer yo, abogado? Pues puede obtener un beneficio, porque de la media aritmética, ahí obtiene el cálculo para solicitar un beneficio a juez de control. Ok, ¿te parecería bien? ¿Y por qué no? Fíjate que me cuadra el concepto de beneficio, porque si es beneficioso, no te cuadra más bien si sacamos la media aritmética entre 2 a 6 años, ¿cuánto es? 2 más 6, 8, ¿ah? La media aritmética, 4 años. Entonces estaríamos ante la posibilidad perfectamente de una suspensión condicional del proceso, ¿sí?
Estamos como una salida alterna. ¿Y cuáles son los efectos de la suspensión condicional del proceso si se cumplen las condiciones? ¿Lo recuerdan? Es básicamente la extinción de la acción penal. A diferencia de un procedimiento abreviado es una sentencia, ¿sí? Es una sentencia y por supuesto te va a quedar un antecedente penal. A diferencia de una suspensión condicional del proceso, cumplidas las condiciones y el plan de reparación, se sobresee totalmente el asunto, ¿sí? Entonces, quedamos así limpios. Bueno, únicamente también, pero bueno, sí hay gente que va por la vida queriendo delinquir, pero pues en este tipo de situaciones dices, bueno, no creo que quieras ir por la vida delinquiendo y que al rato la regla es que pasen 2 años para efectos de poder gozar de otra salida alterna como lo es la suspensión condicional del proceso. Entonces, en efecto, dije, perfecto, pero dije, ¿cuál es la bronca? Pues que no está aquí, Entonces yo entablo comunicación con Víctor, efectivamente, para esto se difiere, como les comento, la audiencia en lo que respecta a los 2 ausentes, y para mí era muy importante, afortunadamente, que en esa audiencia, cuando nos cuestiona el juez, también me percato que había una imposibilidad de notificación, por lo cual no estaba de alguna manera en posibilidades el agente del Ministerio Público para solicitar una audiencia privada y con ella solicitar una forma de conducción diversa, porque si se iba a una forma de conducción diversa al proceso, pues seguramente podía obtener una orden de aprehensión. Y dije, no hay ningún problema, podemos rescatarlo, pero aquí el punto es de que no quería yo una orden de aprehensión porque, bueno, nunca es conveniente tener una orden de aprehensión, evidentemente, ¿sí? Y menos ya en la situación que conocí de Víctor, porque él se encontraba en Estados Unidos. Bueno, afortunadamente, como hubo imposibilidad, miren, hay que ser honestos, los mismos notificadores, pues, mejor hacen una imposibilidad, y qué bueno, porque para que se metan a ciertos poblados de Michoacán, está bien padre, está precioso Michoacán, es lo que más me duele, que para donde volteas está hermoso, pero está secuestrado, ¿sí? Uruapan afortunadamente ya tiene a su Bukele mexicano, o sea, pero bueno, esos son otros temas, pero sí está complicado el asunto allá. Entonces dije, bueno, perfecto, ya tenemos. No podía Víctor correr con suerte distinta ante una eventual vinculación a proceso. Esa era una clara ventaja para él. A él lo iban a vincular también por el 248 bis, y siendo honestos y estudiando la carpeta dije, no tenemos de otra, nos van a vincular a proceso. Bien, el punto era hablo ya por teléfono con él y le digo, Víctor, el tema está así. Dice, sí supe que era citado, dice, pero ¿qué hago? Estoy en Estados Unidos y estoy indocumentado. Víctor, le digo, la posibilidad, le digo que vengas, es una buena oportunidad, pero tendrías que venir pues por lo menos 6 meses para que cumplas con las condiciones que se te van a establecer. Dice, Lick, le voy a platicar la historia. Licenciado, dice, yo salí de mi localidad amenazado por el crimen organizado, mi familia política, por decirlo así, y yo. O sea, esto es lo que es mi suegra, mis cuñados, mis cuñadas, mi esposa y yo. Le digo, ¿pero por qué? Dice, pues mire, pasa que uno de mis cuñados es mecánico y el crimen organizado le pidió que arreglara sus camionetas. Alguna vez lo hizo, pero después se negó porque también, pues por supuesto, era un tema así como que de mala paga, ¿no? O sea, que era
sí o sí las arreglas. Y empezó a negarse. Entonces lo amenazaron. Le dijeron, pues si no te vas de Ario de Rosales, pues vamos a matarte a ti y a toda tu familia. Bueno, le digo, dice, pues es el hecho por el cual nosotros nos fuimos. Por supuesto estamos ante la presencia de un desplazamiento forzado. Temas que vemos también en Zacatecas, en Chiapas, ¿sí? Le digo, Víctor, pues, ¿qué vamos a hacer? Dice, no, dice, licenciado, mire, fue así que se cumplieron las amenazas. ¿Cómo? Dice, mi suegra, pues ya una persona mayor, se aferró y dijo que por qué la iban a correr de su tierra, que ella no se iba a mover de ahí, y que si nosotros queríamos que nos fuéramos. Pues total, ella fue de la única que se quedó. ¿Y qué cree, licenciado? En su puestecito de comida que tiene afuera de una clínica, dice, estos desgraciados llegaron y la acribillaron. Le digo, oye Víctor, ¿tienes documentado todo esto? Sí, dice el licenciado, mire, y me manda por WhatsApp las publicaciones de plataformas informativas, de periódicos y así, de lo que le había pasado a su suegra, ¿no? A la señora que había sido ejecutada por el crimen organizado en su puesto de comida. Y bueno, dije, no, bueno, pues la situación sí está mal. Mira, Víctor, le digo, vamos a hacer lo siguiente. En la siguiente audiencia, le dije, te vas a conectar por videoconferencia. Recuerden que estábamos, bueno, en esos tiempos era una época pandémica, ya habían quitado bajo acuerdos del Consejo de la Judicatura, ya se había restablecido esta parte de la presencialidad en sala, pero también quiero decirles que, y seguramente ustedes lo saben, esta parte llegó para quedarse en muchos aspectos. Yo todavía llevo audiencias conectados por el método de videoconferencia. De hecho, en ocasiones por estrategia así lo hago, ¿sí? Cuando tengo la zozobra de que además de mi asunto pueden tener una orden de aprehensión, les pido que se conecten, digo, por sí, por no, vamos a, ok. Y hay otros aspectos por los cuales se usan y es más útil el método de videoconferencia. Bueno, pues esta no era la excepción, íbamos saliendo, esto fue, insisto, como en el 2021, porque todavía pasó tiempo a la resolución del 2022. 2021 le dije, te vas a conectar por el método de videoconferencia, Víctor, y en ese sentido, vas a exponerle esto al juez, por supuesto. No podemos mentir, no podemos decirle que te encuentras en México porque pues, vienes de un tema de falseo en declaración, imagínate ante el juez. ¿Y por qué? Porque si solicito bajo el principio de concentración en la misma audiencia la suspensión condicional del proceso, como pasó a tus compañeros, no vas a poder cumplir. Por lo menos son 6 meses que tienes que cumplir con un plan de reparación y no vas a poder hacerlo. Sin embargo, necesito tiempo, dame chance de pensar qué puedo hacer, qué vamos a hacer, o a ver si algo. El tiempo luego en este sentido era oro porque podían pasar muchas cosas. Bien, igual, digo, lo peor que lo deportaran y ya estaban acá, pues bueno, pues vamos arreglando tu asunto. O bien él decidiera, ¿sabes qué? Me voy a rifar, voy 6 meses a ver cómo me oculto. Pero yo sí sentí así como, pues, la preocupación. Yo dije, es que lo voy a arriesgar. Viene, está amenazado. Supongamos que no pasa nada. Luego para regresar, él va a intentar regresar con su familia, lo voy a arriesgar nuevamente en el desierto, en el río, en lo que sea. Porque es indocumentado. Dije, bueno, vamos bien. Llega la fecha de la audiencia, me conecto, se conecta Víctor y, por supuesto, el juez, asesoría victimal, porque en este caso
hay víctimas porque fueron afectados 2 por sus posibles mentiras en el IPH, el Ministerio Público y Total, todos en pantalla. El juez el cuarto aquel todavía no aparecía, el cuarto elemento. Pero bueno, ese no era mi problema, mi compañero que lo arreglara ese asunto. Nos conectamos y se individualizan las partes, ya se presenta Víctor también, y ya le dice el juez, pues gracias por acudir, que bueno, evidentemente tienes la disponibilidad de enfrentar pues el proceso. En ese sentido, lo interrumpo al juez y le digo, su señoría, antes de iniciar con la presente audiencia, pues sí quisiera mencionarle lo siguiente. Mi defendido, Víctor, no se encuentra en territorio nacional, él se encuentra en Sacramento, California. Comentarle, su señoría, en efecto, es su deseo dar frente a este proceso, pero pues tampoco le vamos a mentir. Dice, agradezco, dijo el juez, agradezco, dice su lealtad. Y qué bueno que me lo dicen, dice. Y agradezco, por supuesto, que esté dispuesto a enfrentar dicho procedimiento. Pero, en efecto, dice, yo no soy competente, evidentemente, porque no te encuentras en territorio nacional. Dice, mira, en atención a que te conectaste y que estás dispuesto, voy a reagendar nuevamente esta audiencia. Hasta en tanto decides si vienes o bajas a Tijuana, y dice, ¿saben? Me acuerdo, dice, con esto de mis clases, dice, pero así el juez, muy afable. Me recuerdo de mis clases de introducción al estudio del derecho y de teoría del Estado, cuando se tocan los temas precisamente del principio de extraterritorialidad, y yo en ese momento otra vientecito de la Virgen de Guadalupe dije, y yo dije, yo también me acuerdo, sí fui a esa clase. El principio de extraterritorialidad, dice, y se agarraba platicando el juez, es que yo trabajé, fíjense, en la frontera y esto y lo otro, hace mucho tiempo. Y dije, cierto, pero bueno, no sé, dice. Se quedó como pensando, bueno, vamos buscando a ver si pues vienes o a ver qué onda y deme fecha, auxiliar de sala, tal fecha. Pues nos dieron así como unos 2 meses. Dije, bueno, en estos 2 meses, pero dije, ya. Le dije, ¿sabes qué, Víctor? ¿Dónde estás? En Sacramento, California. ¿En Sacramento, California tienes algún consulado cerca? Sí, en Sacramento, California. Dije, ya está. Pero ahora el rollo es de cómo vas a llevar ahí adentro la videoconferencia. Pero más allá también, el rollo es, en el caso, la suspensión condicional del proceso, pudieras llevarlo allá. A ver, dame chance. Y pues yo la creí de hule, pues, ¿eh? Hablo yo con personal del consulado, muy amables, por cierto. Y les dije, mira, yo soy aquel, ¿verdad? Defensor público federal, ¿verdad? Y fíjense que tengo un defendido así, asado. Y necesito que lo dejen ingresar a sus instalaciones dentro de 2 meses para que lleve a cabo una videoconferencia por principio de extraterritorialidad. Y me dicen, ¿sabes qué? Pues la cosa no es así, pues, o sea, no es tan fácil. Dice, mira, aprovecha que tú perteneces al Instituto Federal de Defensoría Pública y empieza a generar las coyunturas y que soliciten, bueno, déjame, te mando un oficio. Mando un oficio también a Secretaría de Relaciones Exteriores, o más bien Secretaría de Relaciones Exteriores con copia consulado, y pasaba el tiempo y nada de respuesta. Hijo de eso.
Y luego ahí viene otro vientecito de la Virgen de Guadalupe. Dije, ay, papaya. Mediante auxilio judicial. Esa misma solicitud, nada más la hice por medio del Centro de Justicia. Y dije, ahí sí, ni modo que. Y en efecto, miren, no es presunción. De verdad, esto es más bien por lo bonito. Empezaron a darse cuenta en el Centro de Justicia qué estaba pasando y no había precedente de este tipo de asuntos. Dicen, ¿y ese loco qué onda, el defensor? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué a Secretaría de Relaciones Exteriores y una audiencia y hay que, a ver, manden? El juez se dio cuenta y ellos no pueden participarte en nada, ¿no? El juez se da cuenta y como que, perro, va. Sale, empieza a caminar el asunto. No les miento, en el día que era la audiencia yo estaba triste porque no me llegaba la contestación y le dije, Víctor, tú nada más estate al pendiente, por favor. ¿Cuánto haces de tu casa hacia el consulado de Sacramento? Luego dice, 30 minutos. Ok, ponte así en la troque, o como dicen allá, en la troque pon las llaves y luego tenla bien parqueada la troque para que arranques, ¿no? Y vete por el freeway, ¿no? Dice, sí, listos. Y no me llegaba, llega la hora de audiencia y se conectan todos y mi Víctor nada. Me dice el juez, ¿qué pasó? Pero ¿qué creen? Que veo un nombrecito que decía Consulado de Sacramento. A ver, ¿qué pasó, defensa? Su señoría, yo nunca recibí nada. ¿A qué lo mandaba yo al consulado? Y dicen los del consulado, ¿desde cuándo está la autorización? Desde la semana pasada, pero a mí no me la notificaron. El juez entendió así como tanto mi ir y venir. Esto se los estoy platicando en minutos, pero realmente fue un gran esfuerzo, hasta apoyado por mi instituto. Y le digo, deme 30 minutos, su señoría, 30 minutos de receso. Y Víctor está ahí, y yo mientras estaba en el WhatsApp, Víctor, vete pero en corto, cabrón. Y me dice el juez, comprendió, de verdad, la parte esta humana, ¿no? La parte esta humana del juez entendió la situación y dijo, va, miren, tengo ahorita, dice, un tema, tengo que resolver una audiencia así es rápida. Dice, sirve que adelanto esa audiencia y regreso con ustedes. Va, pues ya estábamos todos comunicados y así, y en efecto, llega Víctor al consulado, se conecta, auxiliado del personal del consulado, y hasta arrojó una lágrima cuando lo vi en pantalla y le dije, bienvenido a México. Así como, le digo, bueno, el tema va a estar así, agárrate. ¿Sí? Ya estás conectado. Ya estás en territorio mexicano y va. Vamos viendo. Aquí viene ya lo bueno. Se conecta, nos conectamos nuevamente ya después del receso y dice el juez, bien, pues me percato que está conectado desde el consulado, por lo cual soy un juez competente por principio de extraterritorialidad. Sin embargo, pues arguménteme, defensa, por qué sí debo de llevar a cabo la presente audiencia. Pues bien, le digo, claro que sí, su señoría. Le digo, si usted me permite. Digo, ya, pues que con fundamento en el artículo primero, párrafo segundo y tercero, 17, párrafo segundo, 20, apartado B,
fracción cuarta 89, fracciones 10, 12, 90 y 133 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, lo que dispone el capítulo primero, sección primera, artículo quinto de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, así como el artículo 8.2, bueno, desde el 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 44, fracción quinta de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y los artículos 2, 4, 10, 11, 16, 17, 20, 52, 80, 113, le digo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese es mi fundamento para que se lleve a cabo esta audiencia. Claro que todo fue más lento, era argumentado y dice, va. Dice, bien, pues se declara abierta la audiencia. ¿Sí? Se declara abierta la audiencia y damos paso. Al final les voy a mostrar el articulado, que ahí empieza. Y lo más medular, por supuesto, porque viene después una siguiente fase. Evidentemente, para no cansarlos, evidentemente hay una vinculación a proceso, ya dijimos por qué artículo, ¿sí? ¿Por qué artículo 248 bis no podía correr con otra suerte, Víctor? Entonces, pues ya, vinculado a proceso. Recordemos que uno de los presupuestos procesales para la suspensión condicional del proceso es precisamente que esté vinculado a proceso, que exista un auto de vinculación a proceso. Bien, entonces, pues bueno, ¿algo más? Claro que sí, su señoría. Bajo el principio de concentración solicito precisamente que en este momento se resuelva y toda vez que estamos las partes reunidas, una suspensión condicional del proceso. Dice, previo a eso, defensa, ¿cómo considera usted que pueda, si él se encuentra en Estados Unidos, cómo considera usted que pueda realizar o desahogar el plan de condiciones? ¿Y cuál sería su fundamento? Muy bien, su señoría, se los voy a explicar así como a grandes rasgos, Insisto, ahorita entramos al articulado. A grandes rasgos le digo, su señoría, una de las funciones, de acuerdo a la Ley de Servicio Exterior y por supuesto a la Convención de Viena, una de las funciones del personal consular es fungir como fedatarios públicos, tal cual ellos tienen funciones como de notario o de oficial de registro civil, por lo cual yo no considero que sea algún obstáculo en que mi defendido cumpla las condiciones precisamente dentro del consulado, porque bueno, me queda claro que de acorde a sus compañeros, les dije, les pusieron servicio a favor de la comunidad, situación que la pueden desahogar precisamente en el consulado, y dos, vivir en un domicilio, la ley no habla en dónde, él tiene un domicilio, que tenga un trabajo lícito, tiene un trabajo lícito, él trabaja para las yardas, o como les digo, como jardinero, ¿no? Así les dicen, y por supuesto la reparación del daño, eran 40,000 pesos por cada mono, pero dijimos, bueno, no hay ningún problema. Y por supuesto por un lapso de 6 meses, dice, y bueno, ¿y cuál sería su fundamento? Pues todo lo que le planteé en un inicio para dar arranque con la audiencia inicial, además le agregamos las reglas de Brasilia, las 100 reglas de Brasilia, y les voy a comentar una situación respecto de las 100 reglas de Brasilia. Si bien es cierto, es un documento no vinculante para el Estado mexicano, es moralmente aceptado, porque ahorita van a ver por qué. Ese fue celebrado por las diferentes supremas cortes o cortes supremas o tribunales de diferentes países latinoamericanos, donde signaron como un pacto, y ahorita lo vamos a ver más o menos. En ese sentido, cuando le digo, y las reglas de Brasilia, dice, denme 5 minutos para resolver.
Y ahí viene el tema. Dice, en efecto, pues toda vez que está vinculado a proceso, y como bien lo dice la defensa, esto, el servicio exterior, ¿sí? Dice, en ese sentido se autoriza y dígame cuál va a ser, pues, su plan de reparación. Y recuerdo, bueno, ahí lo tenía anotado, que como ya les había comentado, 1, residir en un lugar determinado. Prestar servicio a favor de la comunidad sería el 2, tener trabajo o empleo y someterse a vigilancia de la autoridad que usted, juez, determine. Y por supuesto propongo que la autoridad con esa fe pública que tiene sea precisamente el consulado. Me dice, ¿sabes qué? Tiene razón, defensa, me parece, y en efecto, acorde a las reglas de Brasilia, y ahí les va, ¿verdad? Entonces este fue el articulado, lo medular. Por supuesto, el artículo 1 constitucional de los Estados, que menciona que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y condiciones que esta Constitución establece. Desgraciadamente, con las deformas constitucionales, esto se está convirtiendo en una falsedad, ¿verdad? Y por supuesto, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución, ¿verdad? Y con los tratados internacionales. Eso es falso también ya, pero de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Falso y falsísimo, pero bueno, ahí me funcionó. En la realidad son otras cosas, si no, no tendríamos la prisión preventiva oficiosa, ¿verdad? Y todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ya saben, esto es de cajón. Luego, el artículo 17, ¿de qué trata el 17? Por supuesto, del derecho de acceso a la justicia, que ese era el punto medular. Que mi defendido tuviera acceso a la justicia, que se le garantizara precisamente ese tema. 20, el proceso penal será acusatorio oral de los derechos de toda persona imputada, ¿sí? Fíjense, se me pasó una situación y me disculpo. Lo más importante y también medular de este aspecto. Para efectos de ejercitar las reglas, 100 reglas de Brasilia, yo tuve que categorizar a mi defendido en una situación de vulnerabilidad. ¿Cuál es su situación de vulnerabilidad? ¿Cuál consideran ustedes que sea la situación de vulnerabilidad de él? Sí, ¿y eso en qué derivó? En la migración. Esa es una situación de vulnerabilidad. ¿Y cómo lo acredité? Esas publicaciones que les dije me pasaron por WhatsApp, corrí traslado yo a la gente del Ministerio Público y se las expuse al juez antes de arrancar, porque le dije, primero categorízalo como una persona en situación de vulnerabilidad. Y dice, en efecto, tienen la categoría de vulnerable por estar desplazado, ¿va? Y entonces les digo, ahí viene todo el articulado 89, las facultades del presidente, dirigir la política exterior, bla, 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 facilitar al Poder Judicial esto, facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones. Y por supuesto el artículo 133, ¿sí? Respecto de los tratados, ¿ok? Bien, y como estábamos articulando precisamente con la Convención de Viena, que para México la Convención de Viena entró en vigor, por supuesto, en el 19 de marzo de 1967, fue ratificada por el Estado mexicano con una sola reserva. De hecho, fue Díaz Ordaz el que recibe
esta Convención de Viena sobre relaciones consulares. Hay una sola reserva, nada más habla de expropiación de los inmuebles donde se van a colocar las oficinas consulares, pero no más, nada que nos impactara la reserva respecto a lo que a nosotros nos interesaba. Y fue publicada el 11 de septiembre de 1968. Aquí, por supuesto, en el Diario Oficial de la Federación. Ay, ¿qué hago? Bien. ¿Ya no camina? Bueno. Y por supuesto, lo último fueron la Convención Americana sobre Derechos Humanos respecto de sus garantías judiciales en el artículo 8. Pues bien, yo creo que ya la estocada que se dio, insisto, con un documento tal vez no vinculante, fueron las famosas reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Ya sé. Bien, perdón. Aquí tenemos las relaciones consulares. De hecho, dicha Convención de Viena habla sobre las funciones consulares: proteger el Estado receptor los intereses del Estado que envía, fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, informarse de todos los medios lícitos de las condiciones, prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, ¿sí? Actuar en calidad de notario en la de funcionario de registro civil y en funciones similares, que era en el aspecto que yo me estaba fundamentando, ¿sí? Ejercer y así todo respecto de la Convención de Viena, Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el artículo 8, simplemente las garantías judiciales, la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Bien, artículo 44, corresponde a los jefes de oficina consulares ejercer funciones notariales en los actos y contratos celebrados en el extranjero, y en su quinta fracción, desahogar diligencias que les encomiendan las autoridades judiciales de la República. Por supuesto, el articulado del Código Nacional, además de todo lo correlativo, pero el medular, el 80, actos procesales en el extranjero. Los exhortos que se remitan al extranjero serán comunicaciones oficiales escritas, contendrán la petición de realización de las actuaciones necesarias en el procedimiento. Dichas comunicaciones contendrán los datos de información necesaria y constancias y demás anexos. Los exhortos serán transmitidos al órgano jurisdiccional requerido a través de los funcionarios consulares, a agentes diplomáticos por la autoridad competente del Estado requiriente o requerido. Podrá encomendarse la práctica de diligencias en países extranjeros a los funcionarios consulares de la República por medio de oficio. O sea, y como les digo, las 100 reglas de Brasilia. ¿Quiénes son los beneficiarios de las reglas de Brasilia? Dice, bueno, concepto de las personas en situación de vulnerabilidad se consideran, fíjense, esta es ya la categoría, se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que por razón de su edad, género, estado físico, mental o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y o culturales se encuentren especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad.
La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características específicas o incluso de su nivel de desarrollo social y económico. La migración, el desplazamiento interno, y aquí nos conceptualiza precisamente estas reglas de Brasilia, que es el desplazamiento y migración. El desplazamiento de una persona fuera del territorio del Estado que su nacionalidad pueda constituir una causa de vulnerabilidad, especialmente en los supuestos de los trabajadores migratorios y sus familiares. Se considera trabajador migratorio toda persona que realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional. Asimismo, se reconocerá una protección especial a los beneficiarios del Estatuto de Refugiado conforme a la Convención sobre el Estatuto. Y bueno, habla del desplazamiento interno también en la regla 14. Y habla de quiénes son los destinatarios, pues habla de jueces, fiscales, defensores públicos, procuradores, los abogados del derecho. Pero como les digo, esto tiene un aspecto más, o pudiera decirse moral, por quienes los signaron. Bueno, a decir estas, las reglas de Brasilia, compañeras y compañeros, dice, bueno, que el presente tratado ha sido elaborado con el apoyo del proyecto Eurosocial de Justicia por un grupo de trabajo constituido en el seno de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Esto los días 4 a 6 de marzo del 2008. Vean ustedes, fue un esfuerzo precisamente de operadores de justicia penal para firmar estas reglas de Brasilia. Eso fue el fundamento en general que operó. Bien, ¿creen que ya acabó esta situación? Ahí les va el desenlace. Pasados 6 meses, bajo este argumento, y ya para concluir, pasados 6 meses bajo este argumento, en efecto se le impusieron las condiciones y todo. Se pagó la reparación, en efecto vivió en un domicilio. A ver, permítame, voy a echar un traguito. Ay, disculpen. Se vivió en un domicilio, tuvo un trabajo, se acreditó. Sin embargo, el aspecto del servicio social, nosotros necesitábamos que nos emitieran un oficio por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y no llegaba. Ya se iba a acercar la fecha de la revisión, de la audiencia de revisión de condiciones, y básicamente llegó como una semana antes. Lamentable un oficio, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Les digo, Víctor no pudo cumplir en ese momento. No pudo cumplir en ese momento. Ay, a ver si puedo leer. No lo proyecto porque ya así es así como muy confidencial. Bueno, se los voy a dar en síntesis, pero lo firma Secretaría de Relaciones Exteriores. Se los voy a platicar como chisme y espero confíen en mí, de lo que les digo es verdad. Miren, llegó también al juez y el juez en audiencia se pronunció. De hecho, sí recibieron a Víctor nuevamente para conectarse y revisar las condiciones ahí en el consulado, porque ya era una orden expresa dada con antelación. Sin embargo, dice, bueno, se cumplió con esto, ¿y qué pasa con el trabajo a favor de la comunidad? Luego le digo, bueno, su señoría, usted se pudo percatar, porque fuimos notificados todos, usted se pudo percatar de un oficio muy lamentable por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde nos externó que ellos no podían
vigilar o ser la autoridad de vigilancia de mi defendido, porque, fíjense nada más, para que vean que aquí más vale, ¿cómo dicen? 99% honestidad y un 1% capacidad, o cómo versa lo que promueve el oficialismo. Ese es el problema de poner ingenieros agrónomos en Secretaría de Relaciones Exteriores. No sé quiénes estén, pues, pero el oficio decía algo así, que no podían someter a vigilancia a Víctor porque en dicho edificio del Consulado de Sacramento, California, recibían a personas, adultos mayores, niños, mujeres, y pues tratándose de que él estaba, fíjense bien, abogados y abogadas, él era una persona delincuente. ¿Cómo ven? ¿Era o no delincuente? Me hubiera gustado que la presunción de inocencia tuviera espinas, ¿verdad? Digo, ¿qué? Yo no sé por qué no someten también a elecciones esos cargos. Digo, a lo mejor les puede resultar con su formulita de los votos. Pues bueno, y que no podían porque resultaba peligroso para todas estas personas, adultos mayores, niños, el hecho de que Víctor estuviera ahí haciendo trabajo a favor de la comunidad. Y que en ese sentido, pues ellos no podían pagar un policía privado para que lo estuviera vigilando. Por ende, si así lo queríamos, que nosotros pagáramos la vigilancia hacia una seguridad privada en los momentos que él iba a estar dando su servicio a favor de la comunidad. Afortunadamente el juez todavía no era del bienestar, captó ese tema y nuestra molestia, pero no nos podíamos pelear en ese momento con el consulado porque todavía nos faltaría una audiencia, y dice: en su momento me voy a pronunciar al respecto. Es lamentable, dice. ¿Qué propone defensa? Mire, su señoría, ya para efectos de concluir con este asunto y no generar más molestias al personal del consulado, le propongo lo siguiente: cambio de dicha condición por le propuse un donativo el cual será realizado por interpósita persona, por un hermano precisamente que prevalece en nuestro estado de Michoacán, y él que lo deposite, porque nosotros los defensores públicos tenemos prohibidísimo así a tocar un peso, así sea para beneficio, no a mí ni me lo desmanda a alguien, ¿no? Me dice, bien, ¿y cuánto propone? Le dije, bueno, si eran tantas jornadas las que usted había establecido, yo lo saqué con el salario mínimo de aquí, una jornada equivale a tanto, por tanto, ok, son como 4,600 pesos, mire, lo redondeamos, 5,000 pesos a la institución que usted nos diga. No sé, se me ocurre Cruz Roja, hospital, allá también hay como tipos hospitales regionales, o dice, ¿sabes qué? Me parece buena idea. ¿Les parece a la Cruz Roja Mexicana? Sí. Dice que les expidan el recibo ya había como que experiencia en eso. Dice, hay un recibo que les van a expedir para efectos de que, y me lo traen por favor, y sin mayor pronunciamiento, dice, yo lo tendré por cumplido y por escrito, dichas condiciones. Perfecto, deme plazo razonable, ¿cuánto quieren? No, le digo, pues con unos 15 días. Perfecto, 15 días, en efecto, en 15 días se eliminó esa condición, ya se había pagado la reparación, se da el donativo a la Cruz Roja de 5,000 pesos más o menos, y ya nada más llegó, no sé, como 15 días nos había dado, llamando yo el recibo,
y como a los otros 15 días de que emití el recibo, de que metí al Centro de Justicia, pues sale el acuerdo, bien bonito, se cumplen las condiciones y se sobresee la causa. Ahí estuvo esa situación. Y ahora descanso, muchachos, ese fue el final de Víctor, por supuesto Víctor contentísimo, y ahora mi alma descansa por la situación que están viviendo nuestros connacionales allá en Estados Unidos. Digo, mi alma descansa, me queda claro que no están exentos a que sean víctimas de una redada por ICE y que pueda ser deportado Víctor, pero Víctor aquí ya no va a tener una orden de aprehensión, ni van a tener ninguna deuda. Las reflexiones, muchachos, muchachas, están en que en muchas ocasiones nuestro Estado mexicano somos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Que yo no tengo, bueno, yo no percibo realmente un apoyo fuerte para nuestros connacionales. No está mal que nos preocupemos por los migrantes de otros países, pero también creo que merecen nuestros paisanos. De hecho, nuestros paisanos que absurdamente sirven para que se paren el cuello, que vergüenza les debería de dar cuando presumen los récords de remesas. Eso de verdad se me hace tan patético. Celebrar que aquí tu país no tiene las condiciones para que ellos estén aquí. Celebrar que ellos tienen que mantenernos con su trabajo, con su sacrificio desde otra nación y mandar las famosas remesas. Y todavía de verdad le hacen fiesta. Rompimos récord en remesas. Pena te debería de dar que no tienes un Estado con seguridad, ni pública, ni laboral, ni de salud, ni las condiciones para que nuestros connacionales estén aquí, o que hayan decidido irse mejor. Pues bueno, esas y otras reflexiones seguramente yo se los dejo a ustedes a su criterio. Una última, es parte de lo que me gusta este sistema de justicia penal, ya no tan nuevo, como ustedes saben, establecido en su totalidad en el 2016, ya vamos, ¿para qué? 10 años de un sistema, de nuestro sistema acusatorio adversarial. Espero que no haya retrocesos, pero una parte de lo que me gusta de este sistema es que se puede dar un tejido, pudiéramos decirlo así, de argumentos y cosas a lo mejor inimaginables que no podríamos plantear en otro tipo de sistemas, pues aquí sí se pueden plantear y se pueden lograr. Siempre mi sugerencia, muchachos, muchachas, es que cuando tengan un asunto de índole penal, siempre traten de humanizarlo. Eso siempre les dará resultado, humanizarlo. Pues quedo a sus apreciables órdenes, les agradezco de verdad su atención, espero les haya resultado útil la información y pues bueno, nuevamente muchas gracias. Gracias a usted, doctor, por haber venido a compartir todos estos aspectos con nosotros. Y para materializar el agradecimiento en nombre de la institución a su persona, voy a llamar al escenario a la maestra Liliana Guillermina Hernández Lerma para que en nombre de la institución le entregue un merecido reconocimiento. Maestra, por favor. Gracias. Gracias, maestra. Doctor Noel Francisco Valenzuela Reina, si no vas a hablar con pasión, mejor no hables.
y el doctor viene con mucha pasión a compartirnos su experiencia, a compartirnos cómo trabaja, cómo hace estrategias para salir adelante como un digno abogado. La Universidad Enrique Díaz de León otorga el reconocimiento al doctor Noel Francisco Valenzuela Reina, defensor público federal, por su destacada participación con la conferencia Extraterritorialidad de la Ley Penal Federal como garantía de seguridad jurídica ante el desplazamiento forzado. Muchas gracias por compartir su experiencia, doctor. Aquí está. Así también solicito la presencia de nuestro distinguido alumno.